El sol salió esa mañana. Pero no trajo luz. Solo cenizas. Solo ruinas. Michelle sostenía la carta con las manos temblorosas. Mientras su mundo se derrumbaba en completo silencio. ¿Qué harías si, en el mismo día que pierdes a tu padre, también descubres que el hombre que amabas te traicionó con tu mejor amiga? ¿Qué sentirías si, de la noche a la mañana, pasas de ser la heredera de una dinastía a ser echada a la calle como si fueras basura? Esta no es una historia de cuentos. Es una historia de heridas, de traición, y de una mujer que aprendió a levantarse del infierno. Michelle había vivido toda su vida entre columnas de mármol, escaleras que crujían historia y un apellido que abría puertas antes incluso de pronunciarlas. La mansión Thompson no era solo una casa. Era el legado de 3 generaciones. Y estaba a punto de perderlo todo. Estaba junto a la ventana del despacho de su padre. Las paredes que un día escucharon risas, hoy solo devolvían eco. En sus manos, una carta del banco. Una frase la destrozó. Insolvencia total. Subasta inmediata. Su padre había muerto hacía solo 48 horas. Y ahora, sus recuerdos, sus raíces, todo sería vendido al mejor postor. Pero lo peor no fue eso. Fue el golpe en la puerta. Y la voz de Wayne, su esposo, desde el umbral. Tienes que irte, Michelle. Ella giró con el alma rota. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Este es mi hogar. Wayne no parpadeó. No más. Tu familia arrastró mi nombre por el lodo. No voy a hundirme contigo. Sin un abrazo. Sin una lágrima. Solo un portazo. Y en el pasillo, Gina, su mejor amiga, con un vestido de luto. Y una sonrisa en los labios. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando te lo han arrebatado todo? ¿Alguna vez alguien te ha traicionado así? Índice hacia derecha. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez te sentiste traicionado por alguien que amabas. Queremos leerte. Bocadillo de diálogo. La mansión Thompson siempre había sido un castillo de piedra y oro. Un monumento al poder de generaciones enteras. Los pasillos llenos de retratos de los antepasados de Michelle la habían acompañado desde su infancia, grabando en su memoria la sensación de estar destinada a algo grande. De ser parte de una historia que no podría desvanecerse nunca. Pero ahora, esos pasillos parecían vacíos, fríos, como si toda la calidez que una vez habían tenido hubiera sido absorbida por una oscuridad espesa que se cernía sobre ella. Michelle miraba por la ventana. Sus manos temblorosas sostenían una carta que había recibido solo minutos antes. Con el sello del banco que había sido la columna vertebral de su familia. Las palabras impresas en ese papel eran un golpe cruel. Un juicio final. Insolvencia total. Liquidación inmediata. De repente, el sol que se colaba por la ventana ya no parecía iluminar, sino que solo mostraba las sombras que se extendían por toda la casa. La casa que había sido el orgullo de su familia. El legado que, con cada sacrificio de sus ancestros, parecía invencible. ¿Cómo ha podido pasar esto? Susurró, su voz vacía, sin esperanza. Se llevó la mano al rostro, sintiendo la humedad de las lágrimas que se acumulaban sin poder ser contenidas. Había perdido a su padre hacía solo unas horas. Y ahora, estaba perdiendo todo lo que había conocido. Todo lo que había amado. Y mientras las paredes de su mundo se derrumbaban, el eco de su padre fallecido resonaba en su mente. Tu alma es más importante que cualquier fortuna. Hija mía, recuerda siempre lo que vales. Pero sus palabras no podían detener la avalancha de desesperación que arrasaba con ella. Todo se desmoronaba. De repente, un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. La figura de Wayne apareció en el umbral. Su expresión vacía, dura como una roca.
La mirada que había compartido con él tantas veces. Llena de confianza. Ya no existía. Tienes que irte. Su voz fue como un cuchillo afilado. Cortante. Sin piedad. Tus deudas están arrastrando todo lo que hemos construido. Ya no puedo quedarme aquí. Michelle miró a Wayne, buscando algún resquicio del hombre que había amado. Buscó su mirada cálida, la que había prometido estar con ella para siempre. Pero en sus ojos solo encontró indiferencia. La devastación que sentía en su pecho era palpable. Más fría que la propia noche que caía sobre la mansión. Esto es nuestra casa, nuestra vida. Sus palabras salieron con un quiebre. Su voz quebrada. Un grito sofocado. No puedes hacerme esto, Wayne, no puedes echarme de aquí. Pero él no dijo una palabra más. Su rostro permaneció impasible mientras le daba la espalda. Caminando hacia la puerta sin mirar atrás. Sin un solo gesto de arrepentimiento. Michelle cayó de rodillas en el suelo. Su cuerpo convulsionado por el dolor. ¿Cómo podía ser esto posible? Se había entregado por completo. Había compartido su vida, su amor, sus sueños con él. ¿Y ahora? ¿De verdad la iba a dejar sola en la oscuridad de la noche? ¿Dónde había quedado esa promesa de estar juntos? ¿En las buenas y en las malas? El sonido de las órdenes de Wayne a los sirvientes, diciéndoles que empacaran sus cosas, resonó como un eco lejano, distante, mientras su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Su hogar, su vida, su identidad, todo reducido a nada más que cajas y recuerdos. No puedes hacer esto, susurró, casi sin fuerzas, mientras miraba la puerta cerrarse de golpe tras su figura, dejándola sola en el vacío. El aire que antes estaba lleno de risas, de recuerdos felices, ahora solo estaba impregnado de la sensación del abandono, de la traición, y del vacío que dejaba la pérdida. En ese momento, algo dentro de Michelle comenzó a transformarse. El dolor la estaba desgarrando. Pero dentro de esa angustia nacía una chispa. Algo que nunca había sentido antes. La necesidad de sobrevivir. El sufrimiento no la había destruido. Le había dado la fuerza para seguir adelante. Aún podía levantarse. Aún podía luchar. Con lágrimas que ya no se contenían. Michelle se levantó, mirando el vacío que quedaba a su alrededor. El frío viento de la calle ya tocaba su piel cuando dio un paso hacia afuera. Y con la maleta en mano, la mansión Thompson quedó atrás. Cerrada, irremediablemente distante. El sonido de las puertas cerrándose no solo simbolizaba el fin de su vida pasada. Era el comienzo de algo más. La ciudad se veía diferente en la oscuridad de la noche. Los mismos edificios que Michelle había conocido toda su vida ahora parecían extraños. Como si todo hubiera cambiado cuando ella cruzó la línea de no retorno. La mansión, la herencia, el amor que alguna vez fue suyo. Ahora todo era un sueño lejano. Desvaneciéndose en la niebla, caminaba sola por las calles desiertas, arrastrando su maleta como un peso que la hundía cada vez más. La gente la miraba de reojo. Pero nadie se detenía a ayudarla. Los murmullos se sentían más fuertes que nunca. Como cuchillos en su piel. Como si todo lo que había sido ella ahora fuera un eco lejano y vergonzoso. Michelle ya no era la heredera de una fortuna. Ya no era la mujer amada por un hombre. Ya no era nadie. A cada paso, sentía cómo la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Cómo la vida que había conocido se desvanecía, dejando un vacío insoportable en su pecho. Sin hogar, sin familia, sin amor. ¿Cómo había llegado a esto? El viento frío le golpeaba la cara como si el mundo entero la estuviera empujando hacia el abismo. Mientras avanzaba, una oleada de dolor la sacudió como una marea que la empujaba hacia abajo. Sintió como si su estómago se retorciera. Y su cuerpo, ya agotado de tantas emociones y pérdidas, le gritaba que algo no estaba bien.
Se detuvo frente a un banco, buscando apoyo en la fría estructura metálica. Su respiración se volvió irregular. Y fue entonces cuando el dolor la golpeó con más fuerza. Una punzada intensa que la hizo doblarse. Su cuerpo temblando sin control. No era solo el peso del abandono. Era algo más. Algo que la aterrorizaba. Una mano temblorosa se posó sobre su vientre. Y la verdad la golpeó con la brutalidad de un rayo. Estaba embarazada. No. No puede ser. Susurró, con la voz quebrada, como si estuviera luchando contra la realidad que la rodeaba. ¿Cómo iba a ser madre ahora? ¿En este caos? ¿Cómo iba a traer un hijo a este mundo sin un hogar? ¿Sin dinero? ¿Sin protección? Las lágrimas caían sin control. Y el dolor ya no era solo físico. Era el miedo de no ser suficiente. El miedo de que su hijo naciera en un mundo donde todo lo que ella había creído que era seguro ya no existía. Sin embargo, al mismo tiempo, había algo en su interior que no podía ignorar. Una pequeña chispa de algo más. Algo que la impulsaba a seguir adelante. A levantarse, a no rendirse. Este niño, era todo lo que le quedaba. Era su esperanza. Pero también era una nueva carga. Una nueva responsabilidad que la aterraba. Con una mano sobre el vientre, Michelle se levantó, mirando el horizonte vacío frente a ella. El futuro era incierto, y cada paso que daba parecía llevarla más y más lejos de la vida que había conocido. Pero también, por primera vez, se sentía como si estuviera tomando el control. No iba a permitir que esto la destruyera. Mientras la ciudad continuaba su curso, ajena a su dolor, Michelle comenzó a caminar de nuevo. Su destino no estaba claro. Pero había una certeza que comenzaba a formarse en su interior. No iba a dejar que este hijo naciera en la desesperación que ella sentía. Este niño sería la razón por la que lucharía. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Uno lleno de sacrificios. Decisiones difíciles y noches en las que la soledad la aplastaría más que nunca. Michelle no sabía cuánto tiempo había pasado desde que se sentó en ese banco del parque. El aire frío le helaba la piel. Y las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Como si el mundo siguiera girando mientras su vida se había detenido. Su estómago, ya marcado por el dolor y la tensión, seguía dándole señales. Pero no era el dolor físico lo que más la consumía en ese momento, sino el dolor que le había dejado la traición. ¿Cómo pudo Wayne hacerle esto? ¿Cómo pudo Gina, su amiga, la persona en la que había confiado con su vida, quitarle todo? La angustia se convertía en un peso cada vez más pesado sobre su pecho, ahogándola, haciéndola sentir que ya no podía más. Pero entonces, de entre las sombras, apareció una luz tenue, como un faro que guiaba su alma perdida. Lucía, desde el momento en que Michelle había estado desterrada, sola en el mundo, sin más que su dolor. Lucía fue la única que la encontró. La única que no le dio la espalda. En el instante que Michelle levantó la vista del suelo, encontró a Lucía frente a ella, con su rostro lleno de preocupación. Su expresión dura, pero cálida, como siempre lo había sido. No hizo preguntas, no la acusó, solo la abrazó. No me dejaste morir, Lucía, Michelle susurró, entre lágrimas que se negaban a cesar. Lucía la apretó contra su pecho, como si estuviera aferrándose a su vida. Su amiga no dijo una sola palabra, pero su mirada lo decía todo. Te tengo. Siempre te tendré. Lucía, a diferencia de todos los demás, no la vio como una carga. No le dio la espalda ni una sola vez. No le importaba lo que los demás pensaran. A su lado, Michelle se sentía menos sola, menos despojada de su humanidad. El sol comenzaba a ponerse cuando se sentaron juntas en el banco. Bajo la tenue luz naranja del atardecer. El silencio era pesado,
Pero Lucía no necesitaba hablar. La verdad estaba en la forma en que le apretó la mano. En cómo sus ojos brillaban de rabia por la injusticia que Michelle había vivido. Pero más que la rabia, lo que Lucía ofrecía era compañerismo. Un refugio. Algo que Michelle había perdido desde que todo comenzó a desmoronarse. Michelle miró el horizonte. ¿Dónde iría ahora? Había llamado a todos los conocidos que pudo. Pero las puertas siempre se cerraban. La palabra, escándalo, pesaba sobre ella como una maldición. ¿Qué quedaba para alguien que había perdido todo? Lucía leyó sus pensamientos sin necesidad de palabras. Se levantó, y con un gesto firme y decidido, le dijo: «Ven conmigo, Michelle, te voy a dar un lugar donde estar. No te voy a dejar sola». Esas palabras cayeron como un bálsamo en su alma rota. Lucía no estaba ahí para compadecerla, sino para darle fuerza, para mostrarle que, aunque el mundo entero la había dado por perdida, ella seguiría luchando. El dolor seguía, claro, no se iba a ir de un momento a otro. Pero ahora, al menos, no lo enfrentaría sola. Lucía era su hermana elegida, la única persona en la que aún podía confiar. A pesar de todo lo que había perdido, Michelle descubrió que había algo más fuerte en ella. Algo que la traición no podía destruir. La capacidad de seguir adelante. De reconstruir lo que había caído. Lucía, su amiga, le había devuelto algo más importante que un techo o comida. Le había devuelto su esperanza. La vida de Michelle ya no estaba llena de promesas, sino de cicatrices. Cada día era una lucha contra el dolor, contra los recuerdos de un amor traicionado, contra la familia que había desaparecido, contra los fantasmas de un pasado que se negaba a dejarla en paz. Estaba sola en un mundo que parecía no tener piedad. Cada paso que daba hacia adelante era como caminar sobre vidrio roto, sin saber si el siguiente sería el último. Había pasado semanas buscando trabajo. Cada entrevista era un recordatorio de su caída, de su lugar en el fondo de la rueda social, donde nadie quería mirar. Se sentía pequeña, insignificante, como una sombra de lo que había sido. Pero no podía rendirse. Sabía que si se dejaba vencer por el dolor, entonces habrían ganado, y ella no estaba dispuesta a dejar que eso sucediera. Fue entonces cuando apareció él. Un hombre alto, con una mirada fría y calculadora. Se llamaba Harry. Y desde el primer momento, Michelle se dio cuenta de que no era alguien fácil de leer. Él no le ofreció lástima ni compasión. No tenía tiempo para sentimientos. Lo que tenía era poder, influencia y una mente afilada como una espada. Pero había algo más, algo que Michelle no esperaba. Una extraña fascinación por ella. Una especie de curiosidad por la rabia que ardía dentro de su ser. «Tienes una chispa, Michelle», dijo él un día, mientras la observaba trabajar en un informe. Su tono era implacable. Pero también había una sensación de reconocimiento en su voz. Como si hubiera visto algo en ella que los demás no podían ver. La mayoría de las personas con tu historia habrían caído. Tú no. Al principio, Michelle se sintió incómoda. ¿Quién era este hombre para juzgarla? ¿Para hablarle así? Pero no podía negar que había algo en él que la desafiaba. No le ofreció consuelo ni promesas vacías. Le ofreció una oportunidad de demostrar que ella era más que su pasado, que era más que la mujer a la que Wayne había traicionado y que la sociedad había dejado atrás. Michelle se sumergió en el trabajo. De nuevo, esta vez con una nueva fuerza. Cada tarea era un desafío, pero también una manera de construir algo de nuevo. La rabia que sentía la impulsaba. La motivaba a ser más fuerte, más astuta, más decidida. Estaba aprendiendo, no solo de los libros y las estrategias de negocio, sino de la manera en que Harry miraba el mundo. Frío. Calculador.
sin lugar para la debilidad. Por primera vez, Michelle se dio cuenta de algo crucial. Si quería reconstruir su vida, no podía permitir que sus emociones la controlaran. Tenía que volverse más fuerte que su dolor. Durante una de esas noches de trabajo intenso, cuando todo parecía estar al borde del agotamiento, Harry se le acercó. Estaba observando cómo ella analizaba un informe, absorbiendo cada detalle con una concentración feroz. Cuando ella levantó la vista, él la miraba con una expresión que no podía identificar. ¿Respeto? ¿Admiración? Tienes algo que muchos no tienen. Michelle, dijo con una sonrisa pequeña, casi imperceptible, un hambre insaciable, un deseo de no dejarse vencer. Esa es la clave para ganar en este juego. Michelle frunció el ceño, aún sin entender completamente lo que Harry veía en ella. Pero había algo en su voz, en su mirada, que la hizo querer más. Quería ser más. Quería tomar esa rabia, esa oscuridad que sentía, y convertirla en algo que pudiera destruir a quienes la habían pisoteado. Estaba cansada de ser una víctima. Michelle ya no quería que la viera como alguien rota. Alguien que solo existía en los recuerdos de un pasado perdido. Quería ser alguien más. Quería ser poderosa. Y así, bajo la tutela de Harry, Michelle comenzó a cambiar. No solo su forma de trabajar, sino su forma de pensar. Estaba aprendiendo a pensar como un estratega. A entender cómo la gente jugaba sus piezas en el tablero. Cómo movían los hilos para conseguir lo que querían. Y ella estaba dispuesta a jugar. No solo para ganar, sino para destruir el mundo que la había hecho débil. Pero a medida que se adentraba más en el mundo de los negocios, también se daba cuenta de algo. El camino hacia el poder no era fácil. Harry no era su amigo. No había cariño en sus enseñanzas. Solo había exigencias. Pero Michelle lo aceptó. Era todo lo que necesitaba. No quería consuelo. Quería venganza. Quería ser más que la mujer que había sido abandonada. La mujer que había sido humillada. Cada paso que daba la acercaba más a su objetivo. Cada movimiento que hacía la alejaba de la persona que había sido. Y mientras la rabia la seguía impulsando, Michelle se preguntó, ¿hasta qué punto estaría dispuesta a llegar para ganar? Michelle había aprendido a moverse en las sombras. No era solo una cuestión de sobrevivir, sino de jugar el juego con una precisión mortal. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, estaba meticulosamente calculada. La rabia que había sentido durante tanto tiempo ahora se había convertido en una herramienta afilada. Y ella era la mano que la empuñaba. Cuando Wayne y Gina pensaban que Michelle ya no era una amenaza. Cuando la daban por derrotada. Ella estaba construyendo su venganza. Desde las sombras, se infiltraba en el mundo que un día le perteneció. Recibiendo información, saboteando operaciones, y tomando pequeñas victorias en silencio. Porque, aunque el mundo pensara que estaba rota, Michelle ya no era la misma. Ella había dejado atrás la mujer vulnerable. La mujer que lloraba por la traición. Ahora, era un monstruo en el que el dolor se había transformado en pura estrategia. Cada movimiento de Wayne era seguido. Cada acción de Gina era observada. Michelle no quería solo vengarse. Quería destruirlos lentamente, sin que pudieran ver el final venir. Mientras Wayne se jactaba de su éxito. Mientras Gina se aferraba a la imagen perfecta que habían creado. Michelle estaba moviendo las piezas que eventualmente los harían caer. Era como si estuviera en un juego de ajedrez. Pero ella no era la pieza que caía. Ella era la jugadora. Y cada movimiento que hacía les costaba más a ellos. Su primer golpe llegó de forma silenciosa. Una llamada anónima a los medios. Revelando una de las falsificaciones de Wayne en sus contratos comerciales. De repente, el hombre que se había creído intocable estaba siendo cuestionado públicamente.
Sus finanzas comenzaban a tambalear. Pero eso era solo el principio. Michelle sonrió en silencio mientras veía las primeras grietas en la armadura de Wayne. La guerra comenzaba en sus términos. Y él aún no entendía lo que se le venía encima. Cada mentira que él había contado. Cada manipulación. Ahora estaba regresando con el peso de la verdad. Pero la jugada más peligrosa estaba por venir. Desde su posición, Michelle sabía que el poder de Wayne se sustentaba en la confianza de sus socios comerciales. En su imagen pública impecable. Así que fue allí donde golpeó. Aprovechó las reuniones de alto nivel. Filtró información estratégica para desestabilizar alianzas clave. Y lo hizo con una precisión que dejaba a todos preguntándose si realmente era alguien tan vulnerable como aparentaba. Mientras Wayne y Gina se sentían más seguros, Michelle seguía sumando puntos sin que ellos lo supieran. Cada día en su oficina, Michelle sentía cómo la noche de dolor que había vivido comenzaba a desaparecer. La venganza no era solo una necesidad, sino una forma de liberarse. Libertad de los recuerdos, de los fantasmas que la perseguían. Mientras las acciones de Wayne y Gina empezaban a desmoronarse. Ella se sentaba en la oscuridad de su oficina. En su mundo donde todo estaba controlado. Y reía suavemente para sí misma. La victoria estaba al alcance. Pero a medida que avanzaba en su plan, las sombras en su interior comenzaban a susurrar dudas. ¿Qué pasaba cuando se obtiene lo que se quiere? Pero el precio es tu alma. ¿Realmente se sentiría completa cuando todo estuviera destruido? ¿Cuando el último pedazo del imperio de Wayne estuviera en ruinas? La venganza, aunque satisfactoria, nunca llenaba el vacío en su corazón. ¿Era esta realmente la respuesta que había estado buscando? En ese momento de reflexión, Michelle se dio cuenta de algo crucial. La venganza no la estaba sanando. Solo la estaba alimentando. Había pasado tanto tiempo queriendo destruir a Wayne y Gina, que había olvidado quién era realmente. ¿A quién estaba venciendo realmente? ¿A Wayne y Gina? ¿O a ella misma? La batalla no solo se libraba en el mundo exterior, sino también en su corazón. Pero no importaba. Lo que importaba ahora era la jugada final. La última pieza del rompecabezas que la llevaría a la victoria definitiva. Michelle se encontraba en el borde de un precipicio emocional. La última jugada había sido completada. Wayne y Gina estaban destruidos. Su imperio se había desplomado. Y su nombre estaba arrastrado por el barro. Había ganado. Pero, al mismo tiempo, había perdido algo mucho más valioso. Su paz. Se sentó en su oficina, observando el caos que ella misma había desatado. Las noticias seguían bombardeándola. Titulares que anunciaban el fin de Wayne. Rumores sobre la caída de Gina. Sin embargo, a pesar de verlos caer, Michelle sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Había querido verlos sufrir. Había querido vengarse. Pero ahora que lo había conseguido, se preguntaba si realmente había sido eso lo que necesitaba. La rabia la había empujado tan lejos. Pero, ¿qué había logrado al final? ¿Había liberado su alma del dolor? ¿O solo lo había alimentado más? Dejándole cicatrices más profundas, la puerta de su oficina se abrió lentamente. Y Lucía entró, con su rostro marcado por una preocupación evidente. Michelle la miró. Pero sus ojos no podían esconder la tormenta interna que la atormentaba. ¿Había hecho lo correcto? ¿Realmente había sanado? ¿O estaba perdiendo su humanidad en el proceso? Lucía cerró la puerta con suavidad y caminó hasta ella, sentándose en la silla frente a su escritorio. No dijo nada, simplemente la miró, esperando que Michelle hablara. ¿Lo hice bien? La voz de Michelle temblaba, casi como si esperara una respuesta mágica que aliviara su dolor. Lucía suspiró profundamente, su mirada compasiva, pero firme,
La venganza no te va a dar la paz que buscas. Sus palabras resonaron en el aire. Pero Michelle no pudo evitar sentirse como si estuvieran tocando una herida demasiado profunda. Tú sabías que esto tenía que pasar. Pero la pregunta es: ¿qué pasa ahora? Michelle apretó los puños sobre la mesa, sus uñas clavándose en la piel, como si el dolor físico pudiera aliviar la tormenta que había dentro de ella. ¿Qué sucedía cuando te quedabas con las manos vacías después de destruir todo lo que alguna vez fue tuyo? ¿Qué haría ahora, cuando ya no quedaba nada más que ruinas? No puedo seguir con esto. Michelle susurró, su voz quebrada. He destruido todo. ¿Y ahora qué? El eco de sus propias palabras la ahogaba. Realmente quería seguir viviendo con este vacío en el pecho. ¿Con esta sensación de estar rota? Lucía la miró, entendiendo que su amiga ya no solo luchaba contra Wayne y Gina, sino también contra ella misma. Contra su dolor, contra su pasado, y sobre todo, contra la rabia que la había definido por tanto tiempo. Perdón no significa olvidar, dijo Lucía con suavidad, pero con la firmeza que solo una amiga verdadera podría tener. Perdonar es liberarte, es dejar de cargar con el peso de lo que te hicieron. Si no lo haces, vivirás con esa ira. Siempre. Y eso, Michelle, no es vida, es sobrevivir. Michelle bajó la mirada, el peso de las palabras de Lucía cayendo sobre ella. Había pasado tanto tiempo queriendo venganza que no había pensado en lo que sucedería después. La satisfacción de la justicia. De ver a Wayne y Gina caer. Ya no le daba el consuelo que había esperado. Todo lo que quedaba era un alma destrozada. ¿Realmente podría perdonarlos? ¿Y si lo hacía? ¿Podría perdonarse a ella misma por haberse convertido en la mujer que había destruido todo por un deseo de venganza? Se encontraba atrapada entre el anhelo de curar su corazón y el miedo de perder lo que la había mantenido en pie durante tanto tiempo. El teléfono de Michelle vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Harry. Simple y directo. ¿Nos vemos esta noche? Necesito hablar contigo. Michelle miró el mensaje y, por un momento, se quedó inmóvil. ¿Qué quería Harry de ella ahora? La tensión en su pecho se intensificó. Y al mismo tiempo, sintió una chispa de incertidumbre. ¿Estaba lista para avanzar? ¿Para tomar el siguiente paso en su vida? ¿Y tú qué piensas, Lucía? Michelle finalmente habló, su voz más tranquila. ¿Debería perdonarlos? ¿O seguir mi camino, con mi alma rota y vengativa? Lucía la miró fijamente, y por un momento, las palabras fueron innecesarias. Ambas sabían que el perdón no era para Wayne ni para Gina. Era para ella misma. Asterisco, solo Michelle podía decidir si quería ser una prisionera de su pasado o si quería, por fin, liberarse. Michelle miró a Lucía con un brillo en los ojos. Sabía que lo que estaba por hacer no sería fácil. Pero algo dentro de ella comenzó a sanar. Quizá, después de todo, perdonar no significaba ser débil. Quizá, perdonar significaba ser libre.